Así como la ven, ella no quiere esto. Yo me presento sola, me dijo, y tiene razón. Pero no va a decir algunas cosas que por ahí, para un estudiante, para alguien que está iniciando en esto, por ahí no tiene recorrido tuyo a lo largo de la vida. Entonces yo la voy a ir. Decir la edad, ¿viste? Dale, seguí. Ok, me encanta que me ningunee así, como siempre, dale, tontolón, haz lo tuyo. Toda su formación estuvo dirigida a la dirección de posturas ético-ideológicas. Ya ayer insistió mucho con esto y le pido que presten atención a ese posicionamiento. Es maestra normal nacional, es profesora nacional de Jardín de Infantes, profesora de expresión corporal, es licenciada en Ciencias de la Educación, recibida en la UBA, licenciada en Psicología. Estos estudios fueron ampliados con posgrados de diferentes materias y demás. Ya no aguanta más, necesita arrancar. Destacamos la experiencia como profesora en la Universidad de Buenos Aires. ¿Seguís ahí o ya no tanto? ¿En la de Buenos Aires? En la UBA. No, en otras. ¿A dónde? En otras estoy como profesora invitada, tanto en distintas universidades del país y ministerios, estoy como asesora. Recorre el país dando clases, digamos que perfeccionando a la gente, pero sobre todo rescato esto. Según lo que fui viendo, según lo que fui leyendo, te define como una militante de la vida, una militante de la educación. Señores, Ruth Harff, le damos el aplauso, bienvenida. Bueno, si vos esperás que yo me quede acá, estás equivocado. Me encantaría estar cerca de... ¿Nos vemos mejor ahora? ¿Sí? Bien. Existe algo que se llama población cautiva, que son los que no les queda más remedio, ¿está claro? ¿Quién de ustedes solamente vino para escuchar a mi amigo a la tarde? Yo. ¿Alguno? ¿No? Ah, bueno, porque yo dije recibo, ¿viste? Porque esto de mezclarme a mí con don profesor de vóley, la verdad que me encanta la idea. Especialmente les cuento por qué me interesa muchísimo también escucharlo, porque actualmente yo coordino toda la capacitación para directivos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces escuchar a alguien que dirige y escuchar cómo se trabaja, realmente creo que es un aprendizaje para todos. Y me gustaría realmente estar más cerca. Les cuento, voy a usar un PowerPoint. No veo a nadie muy interesado en anotar, ¿no? No necesita, ¿está bien? Se los mando, ¿está bien? Guárdalo todo. La idea hoy de compartir con ustedes es preguntarnos un poquitito acerca de cuáles son los desafíos que tenemos en este siglo XXI, el desafío de educar en el siglo XXI, pero para tener una ligera idea, porque yo ahora sí los veo, logré que me apaguen uno de esos malditos focos, así que ayúdenme. ¿Quiénes son de nivel inicial? ¿Quiénes son de primaria? ¿Quiénes son de secundaria? ¿Quiénes son de superior? ¿Quiénes son especial? Bien, perdóname, ahí vos, ese que tiene, ese de ahí. No mires al lado, dije vos, vos. ¿Me podés decir, por favor, me importa muchísimo, qué tenés de especial? Mi mamá. Bien, mató. Les explico, cuando yo pregunto quiénes son especiales, en realidad repito esto, pero son cosas que me importan y que a veces son jugar un poco con los términos y las ideas. Hay tres maneras de entender el término especial. Uno es los que dan materias especiales, ¿está bien ahora? Música, plástica, educación física. Después están los que trabajan en educación especial. Y luego, por último, están las personas especiales. Así que pregunto de vuelta, ¿quiénes son especiales? ¿Vos nada? No le hay chico por ahí, hay algún chico, no, bueno. Entonces, se va a hacer muy difícil el diálogo. A mí me encanta estar más abajo y diálogo. Si yo bajo no me ve nada, mejor. Entonces, es para mí un desafío muy grande, aparte del agradecimiento, el poder trabajar o compartir con ustedes ideas. Primero, estos no son verdades, no existen las verdades. A mí lo que me interesa compartir con ustedes son posturas, ideas, propuestas y en algún caso podríamos decir también interpretaciones. Y si ustedes están educando, son educadores, uno se pregunta, pero ya lo estoy haciendo, perfecto. En algunos casos lo que los educadores necesitamos es esta confirmación de que estoy yendo por buen camino y no solamente que me enseñen nuevos caminos.
Y por lo tanto, algunas cosas que quería compartir con ustedes tenían que ver. Mirá el bolilla esto. No quiere. ¿Viste? Allá andaba de bien. Espérate, ¿no le invoca mi compu? Hasta ahora andaba bien. Ahí va. Y bueno, y si no tenés... Pero va porque apretaron ustedes. ¿Fui yo? A ver, vamos a probar si es cierto. No me digan, me tengo que poner acá. Miren qué lindo, ¿eh? Qué fresca. Bien, entonces, de alguna manera, entonces me van a ver paseando. Algunos de los desafíos educativos que tenemos en este siglo XXI, donde, vuelvo a repetir, incorporamos a nivel inicial, primaria, secundaria, superior, desde todo punto de vista. No nos quedamos con uno solo de los niveles. Uno de ellos es cambiar la perspectiva educativa ante los cambios vertiginosos sociales. ¿Qué quiere decir? Los cambios hoy en día, actuales, nos llevan a plantear que había modos en los cuales hacíamos las cosas, que quizás hoy en día hay que reverlos, porque hubo cambios sociales. Hoy en día, hablar de familia ya no es lo mismo que hablar de familia hace 20 o 30 años atrás. Hoy en día la idea de familia va cambiando y uno ya no sabe si preguntar, a ver, decime nombre de tu mamá, de tu papá, y del nuevo marido de tu mamá, y del novio actual de tu papá, o la novia actual de tu papá. O sea, ya no podemos hablar de que está bien o está mal, son otras constelaciones familiares las que tenemos que tener en cuenta, y nos lleva realmente a repensar. Yo ayer comentaba, uno de los problemas que tenemos es considerar que hablar de el nuevo marido de tu mamá o el novio de tu papá son excepciones a la regla, porque la única familia que conocemos es mamá, papá, nenita y nenito. O sea, estos cambios vertiginosos actuales nos llevan a que las definiciones que teníamos hasta ahora probablemente tengamos que reverlas. Otra de las cosas es tender a una educación innovadora y regeneradora. Todo el mundo, los que trabajan en educación o que están cerca de educadores, entienden qué significa tender hacia una educación innovadora. La pregunta sería, ¿qué quiere decir una educación regeneradora? No los veo. ¿Alguien se anima a tirarse a la pileta? ¿Nadie? ¿A qué se referirá regeneradora? ¿Cómo? Yo creo que tiene que ver con como reconstruir también esa persona, porque es como que por ahí viene con valores que no los tiene, con no sé. O sea que la escuela tiene que regenerar algunos de los valores. Puede ser, no sé, puede ser. Es una buena idea, no era la mía, te juro que no. Porque estamos fundamentalmente intercambiando. Yo les voy a contar. ¿Alguno de ustedes recuerda haber ido a la escuela primaria y haber usado uniforme? Sí. Levanten la mano los que usaron uniforme. ¿Está bien? Bien. ¿Ustedes recuerdan que cuando uno en la escuela primaria tenía que ir con el uniforme y con este tono, ¿viste? Uniforme a la escuela, la sensación era, lo primero que hacías cuando llegabas a casa era sacarte el uniforme, cuestión de que se percibía el uniforme como algo que uniforma, incluso muy ligado a lo militar, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, bueno, un momentito, al día de hoy cambiamos ese significado. ¿Alguien tiene hijos adolescentes entre 12 y ya no sé cuánto? ¿Sí? Y encima mujeres adolescentes. ¿Tienen? Vos ahí, bárbaro. Vos fijate que tu hija fue la semana pasada a una pijamada donde estaban todas juntas, eran como 14, 15 pibas, y vos entraste porque tenías que buscar a tu hija. Entrás y mirás, las encontrás a todas. De primera no sabés cuál es tu hija. ¿Por qué? Porque están vestidas todas igual. ¿Es verdad o no es verdad? La idea es que lo que en otro momento el uniforme era visto como algo negativo, hoy nos hemos dado cuenta que en muchos casos los uniformes construyen pertenencia. Y tu hija de 12 o 13 años lo que más quiere es pertenecer. O sea que lo que cambiamos en esto es en muchos casos el significado que se le otorga a algunas prácticas. Hoy en día el uniforme, especialmente cuando uno mira, por ejemplo, hoy no pasó, a ver, ¿hay alguna de inicial? ¿Trajiste el delantal, corazón?
Bueno, una de las cosas que me sucede muchas veces es que un sábado vienen igual con el delantal. La pregunta es, ¿qué haces con el delantal un sábado a la mañana? Y soy de jardín. ¿Está claro? O los de primaria con el delantal, la sensación es, en ese sentido, cambiamos el significado de algunas cosas. O sea, regeneradora tiene que ver con esta idea. El otro desafío de hoy en día es atender a la diversidad. Habitualmente uno usa otro verbo, y el verbo que se usa habitualmente se llama respetar la diversidad. ¿Lo escucharon alguna vez? Dejen de usarlo. Les voy a pedir un gran favor, y el que quiere grabarlo, que lo grabe. No vuelvan a respetar la diversidad. Los maté. Queda terrible cuando te dice, no la respetes más. O sea, es terrible decir respeto la diversidad. Más o menos, yo te respeto a vos, te doy permiso de existir. ¿Se entiende? Hoy en día, lo que vamos a decir es no la respeten más con la diversidad. Hagan algo con ella. No necesita que la respeten. O sea, la diversidad en las aulas y la diversidad de todo punto de vista, de contextos familiares, de alumnos, de docentes, es hacer algo con ellas. Por eso la palabra que les puse es atender la diversidad, no respetarla. Por supuesto que no vayan allá afuera diciendo, ya no respetamos más en esta escuela la diversidad porque queda horrible y todo el mundo va a quejarse de eso, pero fundamentalmente a nivel de lo conceptual o de la idea, más que respetar es hacer algo con ella. Y esto es uno de los mayores desafíos que tenemos en este siglo XXI, porque la diversidad siempre existió, solamente que ahora, además de darnos cuenta de que existe, el gran desafío es ¿y qué hacemos con ella? Estos son desafíos, no son respuestas, simplemente poder ubicarnos en lo que significan los desafíos educativos. Por el otro lado, otro de los desafíos educativos de hoy en día es proporcionar instrumentos a los fines de crear otras condiciones sociales. Las condiciones sociales van cambiando y quienes las van logrando cambiar, aunque sea con demandas, son las personas. Los libros no se escriben solos, las normativas no se escriben solas. Entonces la escuela tiene que proporcionar esos instrumentos. ¿Para qué? Para poder ir creando otras condiciones sociales. El otro es formar ciudadanos, capaces de dar respuesta a demandas y necesidades, tanto sociales como individuales. O sea, a veces estamos en una actitud en la cual solamente esperamos a ver qué nos toca. Y parecería que nos toca todo y nosotros no podemos hacer nada. Bueno, vamos a tener que darnos cuenta que en algunos casos, está bien, hay condiciones que no vamos a poder cambiar, pero al menos darnos cuenta de ello y tratar de alguna manera de ir cambiando. ¿Comprometidos con eso? ¿Les puedo dar un ejemplo? ¿Va? ¿Puedo? Voy a darles un montón de ejemplos. Cuando yo estaba en la escuela, como alumna, como docente, como directiva, cuando nosotros íbamos de paseo por la calle con los chicos y en la vereda de enfrente veíamos un bache, lo primero que hacíamos era, a ver chicos, sigamos por acá, ni miren. O sea, lo que había que presentarle a los chicos era un mundo en el cual no había problemas. Entonces, hoy en día, lo que hacemos es ir con los chicos, no los tiro adentro del bache, no estoy proponiendo eso, pero lo que hoy en día hacemos es, probablemente que los chicos se den cuenta que hay un bache y la pregunta es, ¿qué hacemos ante esto? Entonces, desde los más chiquitos hasta los más grandes decimos, tenemos derecho a protestar. Tenemos derecho a escribir una carta diciendo esto hay que arreglarlo. No sé si alguien lo lee. Está claro, dije carta, estuve elegante, porque los correos electrónicos no te lo lee nadie. Y que levanten la mano el que tiene WhatsApp del intendente. Tampoco lo tiene, ¿no? ¿Vos lo tenés? Él lo tiene. Sí, él lo tiene, ¿viste? Así que cualquier cosa le decimos a él que le mande un WhatsApp. ¿Está bien? Acabo de quemarlo totalmente. Entonces, fundamentalmente lo que queremos ese es nuestro desafío educativo y que de alguna manera nos preocupa fundamentalmente ver cómo lo hacemos. Sigo con los desafíos educativos. Los desafíos es superar el carácter remedial y compensatorio mediante enfoques de aprendizaje constante y permanente. Esto, hay muchos de ustedes que trabajan también. ¿Hay alguno que esté hoy acá en escuela para adultos? ¿Nadie? ¿Pero sabes que existe la escuela para adultos? ¿Vos? ¿Vos también? Bien. No dije en qué cargo. ¿Estás en escuela para adultos? Fíjense ustedes.
que una de las cosas interesantes, y si somos educadores tenemos que conocer un poquitito esto. Durante años y años la escuela para adultos consistía esencialmente en que el adulto que no hizo su escolaridad y que va a ir a tercer grado, lo que hay que ver es cómo le enseño el programa de tercer grado, que fue pensado para chicos de 10 y 11 años, y estoy tratando de trasladar ese programa de tercer grado a personas de 30, 40 o 50 años. Hoy en día, ¿se entiende entonces lo que quiere decir? Esto no quiero que quede fuera, sino que fundamentalmente, hoy en día lo que se trabaja es, todo el mundo que llega a la escuela ya tiene experiencias. Es una demanda de la escuela, trabaje con el nivel que trabaje, cómo aprovecho las experiencias que tienen, en lugar de tratar a un adulto como si tuviese 10 o 11 años. Adulto también me refiero a adolescentes que están haciendo su escolaridad en adultos. Y por lo tanto, la otra gran demanda es, ¿y cómo hacemos para conectar y elaborar diseños curriculares que tengan algo que ver con la vida cotidiana, con el todos los días? ¿Alguien tiene auto? ¿Usa GPS? Acá no. Sí, pero sí. ¿Saben de qué se trata? Bien, vos fíjate, podríamos llegar a pensar que una de las cosas que a veces a los chicos les cuesta trabajo es comprensión de los espacios, los recorridos, los mapas. Sí, yo he trabajado con chicos en los cuales lo que hacíamos era, con el GPS marcábamos hasta dónde había que llegar, dentro de la misma escuela. Y era muchísimo más interesante. ¿Por qué? Porque GPS a veces tiene que ver con la vida cotidiana. Entonces yo voy a enseñar todos los contenidos que están dentro de los lineamientos curriculares, pero nuestro gran desafío es cómo hacemos para que esto no esté separado de la vida de todos los días de nuestros alumnos. Esto es otro de los desafíos. También con lo que me encuentro hoy en día es con preguntarme qué significa educar y enseñar en lo que se llama la sociedad del conocimiento y la información. Si ustedes se fijan, van a ver que en realidad lo que he hecho es poner dos términos. Por un lado, conocimiento y por el otro lado, información. Cuando nosotros hablamos de esto, nos decimos un momentito. Hay un tango que dice siglo XX Cambalache, de la cual no puede decir. Si el siglo XX era Cambalache, el XXI será Quilombo, no sé. Alguna otra palabra tenemos que encontrarle semejante al de Cambalache. Pero ¿con qué nos encontramos en el siglo XXI? Primero, y muy importante para todos nosotros, diferenciar entre conocimiento e información. Todo el mundo, cuando estudió para ser docente, educador, profesor, lo que aprendió es que en la escuela es donde se transmiten conocimientos. Bueno, vamos a tener que entender que no es así. La escuela nunca transmitió conocimientos porque los conocimientos no se transmiten. Mate. Ya se pueden ir, ya está, listo. Se llama actitud provocativa de mi parte, ¿eh? Así que pueden protestar. Pero lo que nos vamos a encontrar es por qué digo que la escuela no transmite conocimientos. Lo que la escuela hace es transmitir información para que nosotros, los alumnos, construyan sus propios conocimientos. ¿A alguno le suena el nombre de Vygotsky? ¿Sí? ¿Lo aprendieron? ¿Sí? Si yo les abro la cabeza a todos, ¿todo el mundo entendió lo mismo de Vygotsky? Lo que recibieron fue información. Lo que saben ustedes es producto de la construcción del conocimiento que ustedes tuvieron. La pregunta es, ¿por qué es tan importante? Antes no era importante, porque la escuela era simultáneamente el único lugar que brindaba información y el único lugar donde se construían conocimientos. En este siglo XXI nos encontramos con alguna problemática bastante gorda, que no solamente no es el único lugar donde se transmite información, sino que prácticamente todos nuestros alumnos obtienen mucha más información fuera de la escuela que dentro de la escuela. Tomen internet, lo que ustedes quieran, información obtiene de todos los lugares. Entonces la pregunta es, yo brindo información, pero una de las cosas que nuestro desafío hoy en día es cómo le doy herramientas para que puedan darse cuenta en esa información cuál es la más válida, la más adecuada, la más pertinente, la más relevante, para que la puedan transformar en conocimiento.
O sea, sería muy tonto calcular que solamente obtienen información en la escuela, la obtienen en un montón de lugares. Por lo tanto, hoy en día es importante diferenciar entre información y conocimiento. ¿Qué otro problema tenemos? El conocimiento ya no es ni escaso, ni estable, ni para unos pocos. Hoy en día le llega al alcance de todos y la escuela ya no es la única de las fuentes de conocimiento. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y entonces qué hacemos con esto? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Hay respuesta? No, no la hay. Cada uno lo va a ir viendo de qué manera lo puede ir resolviendo, pero realmente nosotros, cuando alguien me habla del futuro, hay una frase que ya me tiene reperturbada, que es la siguiente: estamos en una escuela, más o menos viene así, estamos preparando alumnos para el siglo XXI en una escuela del siglo XIX con docentes del siglo XX. También, viste, esto, todo el mundo dice, basta de decir eso. De alguna manera, siempre tuvimos la misma problemática. ¿Qué significa educar en este siglo, en cualquiera que estemos? Porque ni ahora ni antes podemos garantizar que lo que le enseñemos hoy le sirva a nuestros alumnos mañana. Entonces, por lo tanto, muchas veces tenemos que darles herramientas para que sigan aprendiendo. Hoy tenemos cambios en las tecnologías para enseñar y aprender. ¿Estamos de acuerdo en esto? Tecnología, enseguida vuelvo sobre eso. Entonces, por el otro lado, en este siglo XX, ¿va? En este siglo, ¿y ahora qué es lo que pasa? Por primera vez en la historia de la humanidad, estamos educando para lo desconocido, para vivir en una sociedad que no sabemos cómo será. Esto de que no sabemos cómo será siempre atrae el que alguien diga, claro, el futuro que se nos viene. Vamos a entendernos, no se nos viene ningún futuro. El futuro es el que nosotros construimos. Entonces la pregunta es, no será desconocida, pero ¿qué herramientas le vamos a ir dando para que podamos entre todos ir construyendo ese futuro? Lo que las máquinas hagan no lo hacen solas, somos nosotros quienes alimentamos y trabajamos con todas las máquinas de acuerdo a lo que vamos necesitando. Y había una autora, una doctora premio Nobel, que dijo claramente, las personas aprendemos no porque se nos transmite información, sino porque construimos nuestra visión personal de la información. Esto hace justamente, van a tener que ayudarme con esto o correrme la compu, no me está volviendo loco. Entonces, la otra de las cosas es la información hoy en día. Si yo en este momento les pregunto cualquier cosa, en el término de 2 segundos sacaron el celular, miran en Google y lo encontraron, ¿está claro? O sea, la información que uno necesita es accesible, inmediata y variada, y pone en cuestionamiento entonces, ¿para qué existo? Si igual hoy en día preguntarle a alguien en qué año o qué cosa, mira 1 segundo, 2 segunditos y lo averiguó. Entonces cuestiona si el lugar del docente es el que brinda información o, y lo vamos a ir viendo, es el que genera situaciones problemáticas. Y por el otro lado, esa información inmediata y sin procesamiento es un soporte significativo del aprendizaje, pero sin alterar lo que sería el soporte educativo, porque nosotros no somos solamente alguien que procura llenar de información a la gente, sino que esencialmente lo que tratamos es, de alguna manera, brindarles la posibilidad. ¿Cuáles son otros de los desafíos, entonces? 1, pasaje de un conocimiento estático al saber como proceso. Conocimiento estático significa que le tomo una prueba y me fijo cuánto sabe. Ahí está. ¿Sabes esto? ¿No sabes esto? Y encima le pongo un puntaje por cada una de las cosas que sabe. Entender que hoy en día hablamos del saber como un proceso. La pregunta es, ¿y cómo haces para aprender? ¿Y cómo podés hacer para seguir aprendiendo? Fíjense que esto, aunque uno no lo aborde, tiene que ver con el tema de la evaluación. Cuando yo pregunto a los docentes, ¿para qué evaluás? ¿Está bien? No voy a ser tan mala, no les voy a preguntar para qué evaluar. ¿Está bien? Pero la respuesta habitualmente, yo evalúo para saber lo que sabe. Empiecen a borrar eso. Yo evalúo para ayudarlo a que siga aprendiendo. ¿Se entiende?
no es simplemente el decir solamente evalúo para saber lo que sabe. Es algo que divide entre los que saben y los que no saben. Yo evalúo para ayudarlo a aprender. Por eso conseguimos que los alumnos a veces, especialmente en secundaria, cuando vos lo ves estudiando, ¿alguien tiene un hijo en secundaria? ¿Nadie? ¿Vos? Bien, ¿vos también? Bien. Cuando vos tenés un hijo en secundaria y le dices, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando geografía. Y se te ocurre hacer la pregunta más estúpida del mundo. ¿Para qué estudias? Juro, la respuesta es esta. Para probar. El día que me cuenten que algún adolescente dijo, yo estudio para aprender, muero acá mismo. O sea, fíjense ustedes cómo vamos a tener que repensar qué significado le estamos dando. ¿Tu hijo alguna vez te dijo, yo estudio para aprender? Nunca. Never in his life. Nunca. Never. Pero quiero decir, ¿el problema es de tu hijo? No, es de toda la comprensión de lo que significa la educación. Ese es un desafío. El otro desafío es combinar saberes establecidos con las innovaciones, aprender a mejorar las cosas y a cambiar. Pasar de una perspectiva disciplinaria y jerárquica, te toca esto, geometría primer año, segundo año, de tercer año, que no tiene nada que ver con la otra, a entenderla como redes fluidas y configuraciones dinámicas. Y por si esto fuera poco, no morir en el intento, porque todo esto significa, encima que me cuesta trabajo hacer las cosas como las estoy haciendo hasta ahora, esta mujer me viene a decir que lo tengo que cambiar, y sí, algunas de las cosas vamos a tener que ir cambiando, nos plantea hoy en día Denise Nasmanovich, y la pregunta sería, ¿qué entendemos por educar y enseñar hoy? Durante bastante tiempo teníamos claro que una cosa es educar y otra cosa es enseñar. Pregunta, ¿qué le corresponde a la escuela? Nada. ¿No le corresponde nada? En general se dijo siempre que lo que le corresponde a la escuela es enseñar. Y que quien educa es la familia, la sociedad, la iglesia, el club, etcétera, etcétera. Y cuando alguien me dice, no, pero hoy en día también le toca a la escuela educar. Y la idea es que la escuela educa hoy en día porque la familia desapareció. No. La escuela educa porque siempre educó. Siempre educó. Y para demostrarles esto, necesito a alguien que venga. Dale. ¿Quién viene? Voy a llamar un montón de veces. Me voy yo y busco. Dale, alguien que venga a ayudarme. Dale, va. Dale, ven. Vamos a mostrarle la diferencia entre educar y enseñar. Y vamos a mostrarles cómo siempre hemos educado en la escuela. ¿Listo? Bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo se llama? Marisa. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a empezar a dar clases, estos son todos mis alumnos. Sí. Vos sos una compañera mía que me venís a pedir materiales justo cuando yo estoy por empezar a dar clases. Sí. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Listo. Bueno, chicos, vamos a empezar ahora con la clase de hoy. Hola Ruth, discúlpame, necesito unos materiales. No, pará. Yo estoy por empezar a dar clases y vos me venís a molestar. ¿Qué es eso de que necesitas materiales? Necesito ahora, por favor, perdóname, vamos a entendernos. Nos repartieron material al principio de año, tanto a vos como a mí. Y vos bueno, no pero te estoy pidiendo un favor, no seas así. ¿Qué favor ni qué favor? Onda. Vos tendrías que tener cuidado. Bueno, chicos, perdónenme, sigamos con cooperación, Ruth, solidaridad, etcétera. Ruth, que necesito los materiales. Yo estoy dando clases y tengo que enseñarles lo que es la cooperación. Anótense, no es la cooperación, la capacidad de dar información. ¿Vas a enseñar cooperación? Dame los materiales. Solidaridad tiene que ver con el hecho de tener respeto por... Déjame darle clase, por favor, si vos no sabés... Pero es un segundo, me das los materiales y voy. Bien, esto es lo que hacemos a veces en la escuela. ¿Me das los materiales? ¿Está claro? Gracias, mi amor. Gracias. Lo que quiero decir es, cuando hablamos de educar, quédate por ahí, ayúdame a pasar porque veo que si no tengo que ir corriendo para allá. No, lo haces con el tiqui-tiqui, con el tiqui-tiqui. Vieron que el lenguaje técnico aquí, hay el tiqui-tiqui. ¿Vos me entendiste el tiqui-tiqui? Sí, bichito. Sí, bárbaro. Tenés algo para tomar ahí cuando gustes. Dale, va. Si no me tiro para allá, me mando un vóley y así se hace, ¿no? Más o menos. Entonces, lo primero que me interesa, y gracias por la compañía, es nosotros siempre hemos educado en la escuela. La pregunta es ¿por qué? Porque a través de actitudes, modalidades y formas estamos constantemente educando. Entonces,
Lo que me interesa ahora es dejar en claro qué es educar y enseñar. Dejando en claro que educamos y enseñamos en la escuela las dos. Es una actividad durante la cual docentes y alumnos mediatizados por la realidad en la cual están inmersos, que tienen que aprender y a la cual comprenden mediante los contenidos de aprendizaje, alcanzan un nivel de conciencia de esa realidad. O sea, la intención, ¿para qué les enseñamos a buena escuela? Para que puedan entender y comprender la realidad y poder actuar sobre ella. Esto es lo que lleva a que a veces cambiamos los contenidos, porque los contenidos que venimos aprendiendo hasta ahora probablemente no nos alcancen para entender esa realidad. Y lo más importante, si bien todo educador se llena la cabeza acerca de qué contenidos voy a enseñar, qué contenido me toca, lo que dice el diseño curricular, lo que yo quiero enseñar, lo que no, vamos a entendernos, los contenidos no existen. ¿Están de acuerdo conmigo? No les quede más remedio que no existen los contenidos. Lo que existe es la realidad. Los contenidos son aquellos saberes de los cuales nos tenemos que apropiar para poder entender, comprender y actuar sobre la realidad. Lo que existe es la realidad, no los contenidos. Entonces, por lo tanto, es ahí donde discutimos cuáles son los contenidos que, de alguna manera, nos sirven para ello. Y la otra pregunta, cuando hablamos de qué es educar y enseñar, por un lado es ayudar a aprender y comprender la realidad mediante los contenidos de aprendizaje, porque si no, no la puedo entender, no viene por intuición. Y lo más importante no solamente es transmitir contenidos, sino ponerlos en contacto, o propiciar el contacto con la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Acá no se puede, pero ¿alguno de ustedes toma mate? ¿Vos tomas mate? ¿Está bien? ¿De vez en cuando? Si tuvieses el mate acá y yo digo, ¿me das una chupadita? Porque tengo una alto. No hay ninguna duda. Venís y lo haces. Ahora, vos estás tomando con una pajita una latita. Y yo digo, ¿me das una chupadita? Minga. ¿Es verdad o no es verdad? Eso se llama cultura. O sea, él no me conoce, no sabe qué enfermedades tengo ni nada por el estilo. El tomar mate forma parte de nuestra cultura y va más allá de cualquier criterio de salud. La latita, no. En todo caso me dejarás, pero después tirás la pajita, ¿sí o no? O sea, esta diferencia es lo que de alguna manera nos lleva a redefinir a que llamamos cultura. Culturas son modos de habitar. Culturas son los modos en los cuales comemos, nos vestimos, los ritos, los rituales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿en alguna de las escuelas de ustedes se ha celebrado la Pachamama? ¿En dónde? ¿Lo celebraron? Bien. Vos sabés que hace 10 o 15 años atrás en ninguna escuela se hubiese celebrado la Pachamama. ¿Por qué? Porque se consideraba una creencia religiosa y solamente celebraban la Pachamama los que compartían determinadas religiones. Hoy en día podemos empezar a celebrar en todas partes la Pachamama porque la tomamos como un contenido de cultura. ¿Se entiende la diferencia? Por ejemplo, ¿andamos bien con la Pachamama? ¿Alguien sabe lo que es Halloween? ¿Sí o no? Bien. ¿Saben cuándo, para poder ver de qué trata eso? ¿Ustedes saben qué día se celebra Halloween? 30 de octubre. ¿Cuándo? El 31 de octubre, ¿sí o no? ¿Qué es el 1 de noviembre? El Día de los Muertos y el 2, ¿se acuerdan? 1 y 2, Día de todos los Muertos y de los Santos. La pregunta concreta es, ¿de dónde surgió ese Halloween? Que se celebra esencialmente en Estados Unidos. ¿De dónde lo tomaron? De México. En México, ¿está? En México, el 1 de noviembre es el Día de los Muertitos. Y todas las familias mexicanas van al cementerio a hacer picnic delante de la tumba de sus muertos para celebrar la vida de los muertos. Lo que pasa es que en Estados Unidos lo tomaron como parte de su cultura, desechando los aspectos religiosos. Hasta tal punto es así que Estados Unidos es antes que nada de una religión protestante. Y el Día de Todos los Muertos es una fiesta eminente, una recordación eminentemente católica. O sea, lo han tomado como parte de la cultura. Me imagino que ninguna escuela celebra el Día de San Patrick, ¿no? Sin una flor de oportunidad de ponerse en pedo todos, pero en fin. A lo que quiero referirme es cuántas de las celebraciones forman parte y las modalidades forman parte de nuestra
cultura. Entonces, educar en la escuela y enseñar en la escuela no es solamente enseñar contenidos, sino ponernos en contacto con la cultura. Si nosotros hablamos del deporte, yo la verdad que no tengo una cultura de vóley para nada. Hoy voy a aprender algo porque ya no es solamente un deporte, sino que uno dice es parte de nuestra cultura. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Aunque no sea el deporte. Ustedes saben quién juega hoy a las 4 de la tarde, eso sí lo sé. ¿Lo saben? Es Barcelona contra el Sevilla, por la Liga. O sea, la cultura en ese sentido es aquello de lo que nos apropiamos aunque no sea nuestro, ¿está? Encima de eso toda mi familia son cuervos, así que con la camiseta andan todos bárbaros. Nunca sé si son del Barcelona o de San Lorenzo más o menos. Pero fíjense, ustedes son todos de hinchas de vóley, de fútbol, de golf, ¿no? Cada cosa que ustedes digan puede llegar a ser tomado como parte de nuestra cultura. Entonces, una de las funciones esenciales, sea en los deportes, sea en las vestimentas, sea en la música. Por ejemplo, me imagino que todos ustedes en esto de entenderlo como parte... ¿Hay algún profesor de música acá? O sea que puede decir lo que quiera. No me puede discutir ninguno. En música... uno puede plantearse, bueno, yo quiero que aprendan música desde un punto de vista de contenidos musicales, cuando en realidad uno de los aspectos más esenciales es una de las mejores formas de ponernos en contacto con la cultura. ¿Está claro? Y borrando lo de cultura solamente como culto. No es solamente que le pasó a Tchaikovsky, Beethoven, Brahms y Bach, sino que además tomo parte de nuestra cultura. No crean que es tan sencillo que en alguna escuela alguien pone tango de vez en cuando. La escuela, los recreos, lo que sea. Nunca. Un tanguito. Una cumbia villera. Bueno, lo que quiero decirle con esto es que nosotros tenemos todo el derecho de decidir qué cosas son válidas o no. Pero lo que primero tenemos que entender es que hay muchas cosas que forman parte de nuestra cultura. Y construir ciudadanía, entre otras cosas, es acercarlos a lo que sería la cultura en el contexto en el cual están. La otra de las cosas fundamentalmente que nos interesa cuando hablamos de qué es educar y qué es enseñar, que siempre me preocupa dejarlo en claro, es este tipo de conceptos. Primero, enseñar es partir de intereses y necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen chicos, hijos propios, o primos o sobrinos de entre 5 a 7 años y los van a alimentar de acuerdo a sus intereses, ¿qué le van a dar de comer? Papas fritas, hamburguesas. Le vamos a dar caramelo, chocolate, hamburguesas, papas fritas, etc. No hay ninguna duda. O sea, viene y te dice, mi interés es, y te dice lo que quiere. Bien, yo tengo un montón de hijos. Qué sé yo, 3 hijos, 2 nuerijas, más 7 nietos. Así que si yo soy una profesional de primera, por lo tanto, lo que he decidido es que voy a alimentar a mis chicos no de acuerdo a sus intereses, sino de acuerdo a sus necesidades. Entonces, por lo tanto, les pongo todas las mañanas un suero con todos los contenidos nutrientes. ¿Les parece bien? Bueno, la gran sabiduría de un docente es tener en cuenta al mismo tiempo intereses y necesidades. Aquel docente de primaria que me diga a mí que un alumno viene y te dice, por favor, ¿podemos aprender la regla de 3 simple, que es una de mis grandes necesidades? No sé, nunca lo lograron, ¿no? O historia de Roma es mi gran necesidad, comprenderlo. Y ni que te cuento de otras materias que tienen que ver con física, química, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta concreta es, no hay ninguna duda que es muy fácil indagar cuáles son los intereses de nuestros alumnos. Lo que es más difícil es tener en cuenta las necesidades. ¿De dónde salen las necesidades? Las necesidades salen, por un lado, de lo que él puede llegar a aprender, por edad, por estructura cognitiva, por saberes previos. Y por el otro lado, las necesidades surgen a partir de lo que plantean los lineamientos curriculares y las políticas educativas. Les doy un ejemplo. ¿Ustedes creen que hoy en día todos los chicos deberían terminar su escolaridad sabiendo computación o solamente los de las clases media y media alta? ¿Es verdad o no es verdad?
no solamente los de escuelas privadas. Yo no dije tener computadoras, saber computación. ¿Está? O sea que estamos todos de acuerdo que todos los chicos hoy en día deberían terminar su escolaridad sabiendo computación. ¿Hasta ahí estamos? Hoy no había nadie de música, pero algunos de educación física debe haber, aunque sea porque vino en la mañana para quedarse a la tarde. ¿Está bien? Bien, yo te cuento, vamos a incrementar las horas de computación porque acaba de decir que es una necesidad, pero le quitamos horas de educación física. Bueno, ahí es donde estamos hablando acerca de que las necesidades no solamente las definís vos, sino las políticas educativas. Se define qué tipo de hombre, qué tipo de sociedad queremos, y una de las cosas con las cuales nos encontramos es que en esa definición no siempre estamos de acuerdo. Los últimos años de secundaria en este momento están conformando un tipo de hombre con materias como el emprendurismo, que me queda en el ismo acá atragantado, pero la pregunta es a costa de eliminar otro tipo de materias que nosotros seguimos pensando que son útiles, que tienen que ver con las áreas de desarrollo artístico, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, no lo definen ustedes, pero eso tiene que ver con las necesidades. Insisto, no es que vos ves a tu grupo y decís, ¿qué necesita? Vos no podés decir, este grupo este año no necesita matemáticas. Sí lo necesita porque además está escrito en un lineamiento curricular que define lo que necesita. Por el otro lado, enseñar es promover discusiones. A veces sucede que uno dice, sí, está bien, vamos a promover discusiones. El que quiera que discuta. Con lo cual, de acuerdo al modelo de escuela que todos tenemos, nadie va a discutir. Y si un docente dice, bueno, ¿hay alguno que me quiera discutir? Encima nos ponemos, viste, con la mano acá. ¿Hay alguno que me quiera discutir? Porque dice que tengo que promover la discusión. Discutan si se atreven. Bien, entonces el gran problema es cómo hago para promover la discusión. Discusión que muchas veces tiene que ver con aceptar opiniones distintas, escuchar posturas diferentes. En la escuela de la cual venimos muchos de nosotros, las discusiones eran entendidas como algo que perturbaba la marcha de la clase, porque al fin y al cabo lo que tiene que saber es lo que dice el libro, así que no lo discutan. ¿Quién vas a ir a discutirle? ¿Se acuerdan del libro de Ibáñez? Ay, qué horror. Encima que se acuerden, no solamente eso, sino que además lo siguen usando. Estaban siempre el de Ibáñez y se acuerdan del otro, el de Astolfi. Miramos. Bien, no, puede ser muy interesante, pero lo que quiero decirles es que los libros como el de Ibáñez y el de Astolfi, donde uno encontraba información, no daba pie a la discusión, porque además te venía en el libro, si alguno lo recuerda, y si no lo buscan ahora en internet, en el libro de Ibáñez y de Astolfi venía el relato de la situación y luego venía antecedentes y consecuentes. O sea que te aprendes eso y ya está. El modo en el cual aprendimos todos nosotros no era un modo de aprender que estimula la discusión. O sea, la discusión es algo que nosotros como educadores tenemos que promover, con preguntas como ¿hay alguien que opina distinto? ¿De qué otro modo podría ser? Esto es lo esencial. Tenemos que salir de la escuela de respuesta única para poder tener una sociedad de diversidad de respuestas. Y nos corresponde a nosotros tenerlo en cuenta. La otra, apuntar al conocimiento socialmente establecido. ¿Qué quiere decir apuntar al conocimiento socialmente establecido? No es apuntar a la verdad irrefutable que además no existe. Es apuntar a lo que al día de hoy se considera como un conocimiento socialmente establecido. ¿Puedo darles otro ejemplo? Pues tienen que contestar de vez en cuando. ¿Va? Resulta, me imagino que todos saben que la Tierra no es el centro del universo. O algunos siguen creyéndolo. Bien, estamos de acuerdo en que no lo es. Pero les voy a contar algo. La Tierra, como centro del universo, es el modo como fue entendido durante 2000 años. No 50 años, no 100. Durante 2000 años se creyó, gracias a un tipo llamado Aristóteles, mirá vos lo que viene a hacer a joder este tipo, se creyó que la Tierra era el centro del universo. Y no solamente que era el centro del universo, sino que además estaba sostenido por columnas de cristal, apoyadas en, y acá existen alternativas, algunos decían apoyadas en, ¿cómo? En espalda de ángeles, era en lomo de elefante o en caparazón de tortuga, podés elegir el que quiera, ¿viste? Había distintas versiones, pero lo más interesante del asunto es que durante 2000 años nadie lo discutió.
La pregunta es, ¿cuándo se terminó esa idea? No es que se le ocurrió a Aristóteles, porque se imagina que no vivió 2000 años. Pero hubo algo que marcó, no, acá algo no anda. ¿Saben quién apareció? El cometa Halley. Escucharon hablar, que no es lo mismo que Halley y sus cometas, que no saben de qué hablo. No se preocupen. Pero el cometa Halley vino, atravesó como cada tantos años, y cuando atravesó ahí, no hubo ruido de cristales rotos, así que alguien empezó a decir, no, esto no puede ser, porque si hubiese sido que viene y hay columna y cristal, ruido de vidrios rotos se escuchan. Recién entonces, o sea, lo que les quiero decir, la cuestión de que las verdades o las cosas que enseñamos en la escuela no son verdades reveladas, son el conocimiento socialmente válido al momento. O sea, lo cual significa que por supuesto que se las voy a enseñar a los chicos, pero sé también que aquello que me manejo como verdades o lo que les enseño, puede haber descubrimientos más adelante que lleven a pensar que esto no es así, lo cual no invalida el enseñarlo. Por eso digo que no enseñamos verdades, sino el conocimiento socialmente válido al momento. Y por último, planteo de resolución de problemas. El planteo de resolución de problemas es bastante conflictivo. ¿Había alguien de primaria acá? No lo hago venir, prometo, pues ya me están asustados. ¿Nadie de primaria? Levante la... Gracias. Yo te trato de ver. Hacé de vuelta así te miro. Vos. ¿Está bien? ¿No te agarré de punto todavía? ¿O ya te agarré? Ah, bueno, vamos variando, ¿viste? Que agarro de punto. Vos, ella, ¿la ven ahí? Levantá la mano para que todos te señalen. ¿La ven ahí? Mírenla bien porque no sabe lo que hizo esta semana. Ahora les voy a contar. Resulta que ella está en primaria. Y lo que hizo fue plantearle a los chicos un problema de regla de 3 simple sin haberle enseñado primero en qué consiste la regla de 3 simple. ¿Escucharon? No sé cómo tiene derecho a permanecer acá. ¿Cómo le va a plantear un problema de regla de 3 simple sin haber enseñado la regla de 3 simple? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cómo? No. Debería haberla enseñado primero, obviamente. Es una reventada, no sé cómo sigue aguantando en el cara. Es una diosa. Excelente. Toda la vida aprendimos todos. Los docentes nos enseñaron primero la regla de 3 simple, viste, en el aire y por fórmula. Y cuando decíamos resolver problemas no era más que la aplicación de las fórmulas que te habían dado, ¿es verdad o no? Bien. Hoy en día, resolución de problemas cambia. Lo digo en matemática, lo puedo decir en historia, geografía, educación física y música. Hoy en día, lo que se hace es lo siguiente. Esa, levanta la mano de vuelta para que te vean. Esa, lo que hace es plantear primero el problema de regla de 3 simple, pero cambia el modo como lo plantea. En lugar de preguntar cuál es el resultado, pone el problema, pone el resultado y la pregunta es ¿cómo llegué a este resultado? ¿Van conmigo? Bien, cualquier grupo de chicos, cuando ven números, lo primero que hace es sumarlos. Lo va a sumar. ¿Le va a dar? No. Están en el grupo y uno dice, che, esto no da. Bueno, restemos. Empiezan a restar. ¿Le va a dar? No. Hay algunos, obviamente, hijo de docente, que, y si multiplicamos, van a multiplicar. ¿Le va a dar? No. Ante lo cual te vienen, ¡señor! Usted se equivocó. Yo no me equivoqué. Pero usted se equivocó porque esto no da. Y entonces uno se para adelante con aire de diosa del saber y le dice, ¿querés que te enseñe? Y ahí le enchufa la regla de 3 simple. ¿Está claro? Esto es cuando lo que es hoy en día enseñar es cambiar el lugar. Toda la vida hemos hecho las cosas al revés. Por ejemplo, a mí me tocaba aprender, tenía gimnasia, porque cuando yo iba a la escuela, y no empiecen a calcular cuánto tengo, 72, así que hace unos cuantos años, cuando yo iba a la escuela aprendíamos, ¿viste? A tirar con la pelota al aro.
Baloncesto, pelota al cesto. Mira cómo están inventando, baloncesto, pelota al cesto, lo que quieran. Pero igual es más antiguo que la ruda. La cuestión era esta, taca, 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 pum, pum, taca, 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 pum, pum. Más o menos era así. Vieron qué descripción deportiva, ¿eh? Así que la computadora es tiquití y esto es taca, taca, pum, pum. Así que si no me entienden, por lo menos onomatopéyicamente se entiende. Y entonces, cuando yo tenía clase de gimnasia con eso, nos pasamos más o menos medio año, taca, 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 taca. Medio año, taca, 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 taca. El otro medio año hacíamos pum, 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 pum. Eso era todo el medio año. El último día más o menos nos dejaban jugar un partido. Así se enseñaba. Por eso necesito que entiendan que esto tiene que ver con matemáticas, con historia, con geografía, con educación física y con música. ¿Está claro? Hoy en día cambió tanto. Cuando yo cuento cómo era, es porque cuando alguien me pregunta cómo está la educación hoy, digo, para la mano, comparada con 20 años atrás, estamos sensacional. Por suerte, con 20 años adelante estamos en una porquería. Pero a veces tenemos que poder ver, hoy en día, educación física y con el partido primero, lo primero que hacen con los chicos es, juguemos un partido y después vemos qué tenemos que aprender para poder jugar mejor. O sea, cuando yo les planteo esto, hoy en día enseñar es el planteo de resolución de problemas, es empezar a pensar que se empieza planteando el problema, no va a salir, ojalá. Si yo les planteo un problema que lo resuelven de primera, lo único que hice fue tratar de enseñarles lo que ya sabían. O sea, la idea de un buen problema es que cumpla estas dos condiciones, que sepa, esto lo dijo un tipo llamado Piaget, ¿le suena? Que tenga los saberes suficientes para entender el problema, pero no los saberes suficientes para resolverlo. Ahí es donde aprende. Pero si primero le hago aprender los contenidos en el aire y después vienen frases como, ya lo vas a entender. No hay nada que yo oye más que me digan, ya lo vas a entender. ¿Cuándo? Explícamelo ahora. O sea, decímelo ahora, planteame una situación problemática donde los saberes los necesite para poder resolver ese problema. Ese es otro de los desafíos que tenemos. ¿Cómo hago para cambiar? En general, la mejor manera de cambiar es todo lo que hacías al final como cierre, hacerlo al inicio. Lo mismo, pero no lo van a poder resolver. Mi amor, eso es lo que quieren, que no lo puedan resolver. Como para ver qué tienen que aprender para poder resolverlo. A esto se le llama hoy en día enseñar hoy. Y por el otro lado, ¿qué es lo que hace el docente? Bien. ¿Ya se durmieron? ¿Paro? ¿Puedo seguir? Sí. Es que se necesita ir, no hay problema, ¿eh? A las 2 empieza la otra. El docente, en primer lugar, parte de conocimientos previos. Bien. Partir de conocimientos previos o de los saberes previos es algo que todos sabemos. El problema radica en cómo usamos. ¿Qué es lo que hacemos con esto de partir de los conocimientos previos? A mí me encanta cuando hablo de jardín, de primaria y secundaria porque me agarro con todos. Está claro, como para que podamos verlo, pero ustedes lo vean distinto. En jardín, partir de los conocimientos previos no hay nada más hermoso. Queremos trabajar con los chicos, suponete ir al supermercado. ¿Está bien? Lo llames como lo llames, terminas yendo al almacén, al supermercado, etc. Entonces, como los lineamientos curriculares dicen partir de los conocimientos previos, lo que hacemos es sentamos a todos los chicos adelante, porque ahora están en el piso, no en las sillitas, ¿viste? Cuestión de dar mayor actitud actual. Entonces decimos, a ver chicos, ¿qué sabemos del supermercado? Preguntas imbéciles, esa lleva el premio. Entonces empiezan los chicos. En el supermercado hay estantes. Bien, estantes. Azúcar. Leche. Señores, bien, ya estamos preparados para ir a visitar el supermercado. Vamos con todos los chicos al supermercado. Llegamos al supermercado. Chicos, tenían razón. Hay leche, hay azúcar. ¿Qué es eso? ¿Qué aprendieron? Nada. Indagar los conocimientos previos habitualmente es mucho más interesante. Hacer nosotros una buena pregunta que lleve a una hipótesis para que ir al supermercado tenga que ver con constatar esas hipótesis. Por ejemplo, va a pregunta para ustedes, ¿eh? A ver si aprueban hoy o no, porque certificado no sé si se los damos.
Así que vamos a ver cómo responden. ¿Quién me puede decir por qué en el supermercado siempre la leche, el pan y los huevos están al final del supermercado? Y al primero que me diga que por ahí están los enchufes o no. ¿Por qué? Para que compres todas las cosas innecesarias. Está bien, no es por los enchufes. Es para que tengan que recorrer, se llama política de marketing. Está bien, eso hace que, por ejemplo, en las góndolas, mirá cómo ya te los más baratos están más arriba, los más caros al alcance, y el azúcar te lo cambian siempre de lugar, cuestión de que no tengas que acostumbrarte al mismo camino siempre. Con lo cual vos vas al súper, vas buscando, ¿dónde estará hoy? ¿Dónde estará hoy? Encima te vas buscando siempre a alguien que te diga, estás esperando. Uno busca un mapa donde se lo digan. Lo que quiero decirles con esto es, indagar los conocimientos previos es indagar más que nada, no solamente qué aprendieron el año pasado, sino qué supuestos, qué mitos, qué representaciones, qué hipótesis tienen, porque es ahí donde se va a dar el aprendizaje. O sea, indagar los conocimientos previos no es anotar en un papel todo lo que saben para luego ir a confirmarlo, sino tratar de instalar la duda. Y la duda que lleva el conocimiento la instalan ustedes con buenas preguntas. O sea, la peor pregunta es ¿qué creen que hay? Preguntarle otra interesantísima, interesantísima. Vamos a ir con los chicos a la plaza. Chicos, ¿qué hay en una plaza? Nivel de total. ¿Está bien? En una plaza hay hamacas, hay un sube y baja, hay un tobogán, etc. Llegamos a la plaza. Sí, chicos, tienen razón. Hay un sube y baja, hay un tobogán, etc. Bien. Cuando la cuestión es mucho más interesante, a ver quién me puede contestar. ¿Por qué existen las plazas? ¿Desde cuándo existen las plazas? ¿Y cuál fue siempre la función de las plazas? Dale, escucho. ¿Esparcimiento? No. ¿Cómo? Espacio público de oxigenación. ¿El espacio de encuentro de...? Chicos, cada vez que se creó una ciudad, y si no, en nuestro país lo tienen, en todas partes, la plaza, ¿qué hay en las plazas de nuestro bendito país? El Banco de la Nación, la Intendencia, la Catedral, la Normal, ¿sí o no? O sea que nosotros podemos hacer preguntas que son obvias o podemos llevarnos a pensar, un momentito, no era esparcimiento. Los que menos iban a las plazas eran los chicos. Los que más iban eran los adultos. ¿Cuántos chicos se encontraron en la Plaza de Mayo el 25 de mayo? Ni uno. ¿Qué esparcimiento tenían? No ahí. No sé si me entienden. No estoy hablando ni siquiera separando entre jardín. ¿Los estoy matando demasiado? Después de esto renuncian a la carrera algunos. O sea, fíjense ustedes que cuando yo hablo de partir de los conocimientos previos, vamos hasta acá, entonces nos entendemos. Es realmente hacer preguntas interesantes que llevan a poner en duda esos conocimientos. Si no, no hay aprendizaje. Si no, la escuela solamente confirma lo que ya sabía. Pero para eso no existe la escuela. La otra de las cosas, el docente lo que hace es, lo que hace es promover el trabajo en equipo. Bueno, está bien que mi compañero a la tarde va a desarrollar esto, pero déjenme que yo también diga algo. Después, cualquier cosa. Estamos acostumbrados a decir, yo promuevo el trabajo en equipo. ¿Viste? Los docentes, todo, jardín, primaria y secundaria. La pregunta concreta es, lo que nosotros promovemos, ¿se puede llamar en realidad trabajo en equipo o distribución en pequeños grupos? Entonces les voy a contar. Yo espero que todos ustedes me digan, no sé de qué hablas. Cuando llego a la escuela, ¿está bien? Fui mucho tiempo a la escuela. Había algo que todos los docentes elegían, último ciclo de primaria, inicio de la secundaria, como a mí no se salva a nadie. Era trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo, el que amaba el trabajo en equipo siempre era el profesor de historia. Amaba. Y el tema que tomaba, espero que me digan que no tienen ni idea de lo que hablo, era siempre los indígenas que poblaban la región. No me digan, ay, qué horror. Bien, entonces
pero además el docente se paraba adelante y decía, trabajo en equipo. A ustedes les tocan los mayas, los chichas, los aztecas, los huichis, los onas, los guaraníes, se me acabaron y ya me entendieron. ¿Está bien? Y después miraba a esos de ahí. Dije que a ustedes les tocaba los mayas. Estructura social, religión, fauna y flora, etc. ¿Se acuerdan de eso más o menos? Si no les suena, bien. Entonces cuando eso pasaba, llegábamos a casa. ¡Ma! Porque ma es irreemplazable. Nunca era un pa. ¡Ma! ¿Sí? Nos tocaron los mayas. Nos tocaron. Y como tu madre venía de la misma generación, la pregunta que te hacía, ¿qué de los mayas? ¿Está bien? Segunda pregunta. Y entonces lo primero que uno hacía era, lo que hacía era traer cartulina o papel afiche. Sin eso, no iba. Lo ponía ahí y luego empecemos a buscar. De acuerdo a la edad que tengan, era Villiquen, Anteojito, Encarta, Simulcom, Wikipedia, lo que quieran. Esto usted puede seguir agregando de acuerdo a las edades. Lo que no cabe la menor duda es que afiche preparado. Bien, ya está. Entonces llegaba el día. Bueno, chicos, decía el docente, ahora se presenta el equipo. Recuerden que era trabajo en equipo. El equipo que le tocó los mayas. Y ahí iban cada uno con el papel afiche, con el rulito atrás, ¿viste? De cinta adhesiva, y lo ponía ahí. Entonces empezaba vos diciendo, la fauna y flora que tenían los mayas. No, paren, decía el docente. Primero digan en qué parte de América estaba. Ah, no sabemos porque el que le tocaba la geografía no vino. Nunca pasó eso. Eso significa concretamente que estamos llamando a veces trabajo en equipo a algo que no cumple con la primera condición de todo trabajo en equipo, que no es conjunto de personas, sino conjunto de personas que se necesitan. ¿Está claro? En eso no había necesitarse. La pregunta es, bueno, porque hay algunos de historia que me dicen, entonces ¿cómo hago? Porque yo lo vengo haciendo hace 20 años. Ya me estoy por jubilar y no sé ya. No, lo podés resolver de otra manera. Si yo les digo a todos, ustedes eran los de los mayas, ¿no? Ah, bien. Si yo les digo a ustedes que escriban en una hoja ahora, no lo hagan, en una hoja, un día de hoy, o sea, ¿qué hicieron? Me levanté, sonó el despertador, tomé el desayuno, me vestí, me duché, etcétera, etcétera. Y les digo, tienen 15 días para traer una hoja de la vida de un chico maya. Por supuesto que puedo hacer división, vos ocupate de la flora y fauna, etcétera, etcétera, pero en algún momento se van a tener que reunir, porque mi consigna, si bien habilita que cada uno mire otra cosa, mi consigna exige que en algún momento se reúnan porque se necesitan. ¿Se entendió hasta acá? Esa es la primera condición esencial de un buen trabajo en equipo. Que aunque haya división de tareas, no lo puedan hacer solos. Voy a jardín. A jardín. ¿Alguno de ustedes fue a jardín? Sí, fuimos. Yo también. Vamos a ver hasta dónde fueron. Empecemos levantando la mano. ¿Quiénes fueron a la sala? Van dejando la mano levantada, ¿eh? ¿Quiénes fueron a la sala de 5? ¿Quiénes fueron a la sala de 4? ¿Quiénes fueron a la sala de 3? ¿Quiénes fueron a la sala de 2? ¿Quiénes fueron a maternal? ¿Observaron que mi mano sigue levantada? Yo fui a maternal y no fui con Rosarito a ver a Peñalosa. Fui a maternal. Pero además, había una cuestión muy interesante, que era el estímulo a la propiedad individual. O sea, en los jardines de antaño, había una cajonera donde cada chico tenía su cajoncito. ¿Está bien? Donde ponía sus cosas. Esto siguió bastante en primaria, puede ser que algunos tengan el recuerdo. Cuando uno iba a la primaria y llevaba la tijerita con la cinta hilera blanca con el nombre, o los lápices que te pelaba la punta a tu mamá y le ponía tu inicial, todo eso era el canto al individualismo. Bien, un buen día en jardín se decidió que basta de individualismo, hay que estimular el trabajo en equipo. La mejor manera de entender el trabajo en equipo y estimular el trabajo en equipo, ¿saben cuál era? Esto lo llamo el paradigma del papel afiche.
Lo primero que hacía un buen docente era poner un papel afiche en la mesa. ¿La ven? Tomar más o menos 7 chicos alrededor de ese papel afiche. Poner una latita con crayones o marcadores en el medio. Bueno, chicos, ahora están todos juntos, tienen un papel afiche, así que empiecen a dibujar en equipo. Si hay consignas imbéciles, esa es sensacional. Lo primero que cualquier chico hace normal es, cual perro de hortelano, marcar territorio, ¿sí o no? Y no solamente eso, sino que además después uno hacía una muestra. Y venían los padres y lo primero que hacían era esto. Buscar cuál era el pedacito que hizo mi nene. O sea, que no siempre lo que llamamos trabajar en equipo es trabajo en equipo. ¿Está? Trabajo en equipo es algo más complejo. Les dije que yo tenía gimnasia. Cuando yo tenía gimnasia, hacíamos sobre unas colchonetas que eran de un material pesadísimo, que se llamaba esparza, no sé cómo se llamaba. ¿Está bien? Entonces, llevar eso había que llevarlo al patio. Pero lo más interesante, ahí sí se veía claramente, cuando había que guardar esas colchonetas. Mínimo se necesitaban 10. 7 para levantarnos a los 3 idiotas que se tiraban siempre adentro. No recuerdan nada de esto. Esto por eso le pregunta a su madre después, no a su abuela, porque el primero que dice le pregunta a mi abuelo, la mato. ¿Está claro? Pero fundamentalmente lo que les quiero decir es que el gran desafío que hoy tenemos es trabajar en equipo. Y trabajar en equipo, de verdad, es mucho más sencillo para los que trabajan en música, plástica y educación física. Son los lugares donde realmente, de acuerdo a la propuesta del docente, más se entiende la necesidad de qué. La necesidad que se tiene en el uno del otro porque solo no puedo. O sea, el desafío que hoy tenemos, estén en inicial, primaria, secundaria, superior, ¿cómo hago o cómo doy una consigna que plantee un problema que solos no puedan? ¿Se entiende? En la misma, pero que solos no puedan, que se necesiten. Después dividirán tareas, etcétera, etcétera, pero el criterio de necesariedad es lo que marca la diferencia entre propuestas para un grupo que propuestas de trabajo en equipo. Sigo hablando entonces lo que significa educar. La otra, ¿se entendió hasta acá? ¿Lo maté demasiado? ¿Puedo seguir? Dale. Igual que el 80%. No. En realidad no es más trabajoso para los que fueron a jardín o no fueron. No tiene que ver con otra cosa que es más interesante, que es lo que se llama cultura institucional. Las escuelas como tales consideraban siempre trabajo en equipo, esto de estar todos juntos en una mesa y con eso ya hacemos trabajo en equipo. ¿Está claro? Lo que está faltando es un docente que haga una propuesta donde se necesiten, ¿está claro? Donde uno diga, cuando vos tenés la sensación de que te dan algo para hacer, decís, qué suerte que estoy con otros porque solo no podría, ahí estás estimulando el trabajo en equipo. Sea en una actividad chiquitita o en una actividad grande, lo que importa es que te des cuenta que necesitas del otro. Esa es la plataforma para pensar en trabajo en equipo. Y eso no es tan sencillo de hacer. O sea, no es que cambien el contenido, no es que cambien la actividad, es la propuesta la que tiene que cambiar. O sea, ¿los tengo que pensar solo? No. Entonces empecemos a hacer entre nosotros trabajo en equipo también. Claro. Donde yo tenga un compañero para diga, mira, quiero trabajar tal cosa, quiero que hagan esto, pero no se me ocurre una buena consigna que no puedan resolver solos. Bueno, ahí está lo que llamamos comunidad de aprendizaje, donde trabajamos con otros. No importa si es mi pareja que está en la misma sala o grado, puede estar yo en jardín, el otro estar en secundaria o en primaria. El trabajo en equipo es aquel en el cual nos necesitamos. Yo ayer comentaba que yo a veces siento que los que estábamos trabajando con los más chiquititos necesitamos saber un poquitito más de los contenidos curriculares, porque los tenemos en los lineamientos curriculares, pero de lo único que tenemos es de lo que nos recordamos en la secundaria, y podemos hacer cada barbaridad y enseñar cualquier cosa.
Por ejemplo, no darnos cuenta que enseñar a los chicos que el Día de la Bandera es porque Belgrano se acostó y vio el cielo celeste y blanco, que es una boludez de acá hasta el fin del mundo. Pero la pregunta cuando yo le digo a alguien, ¿pero vos tenés claro de dónde salió? No, mejor no lo pregunto, ¿no te parece? ¿De dónde salió? ¿Alguien sabe? ¿Alguien es de historia secundaria? Dale, ¿de dónde salió el color celeste y blanco de nuestra bandera? De la Biblia. Hay un silencio total. Para diferenciarse ¿Cómo? de los realistas. ¿Ve? Para diferenciarse de las tropas enemigas. Lo tenemos que ir a remontar a lo que pasaba en España, porque forma parte de los escudos de la familia real. Si no, sabían. Entonces, como nos estábamos defendiendo de la invasión de los franceses a España, un quilombo, para que le voy a contar otra cosa, pero esencialmente no importa si no se lo cuento a los chicos, me están faltando saberes, porque no los obtuve en su momento. Entonces, trabajo en equipo es qué te aporto yo y qué me podés aportar vos, aunque trabajemos en distintos niveles. Y el último, el docente enseña a partir de lo que se llama la participación guiada. ¿Qué es la participación guiada? Esto es bastante difícil de entender en la escuela, pero uno tiene que remontarse a lo que pasaba en la casa. Acá, si me permite, voy a hacer una diferencia entre varones y mujeres, porque antes esto era diferente. ¿Alguna de las chicas recuerda cómo aprendió a tender la cama? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo aprendiste? Dale. Y a mí me la hicieron hacer varias veces. Bien, hay algunos que dicen por observación, por imitación. No. En realidad lo aprendiste de esta manera. Tu madre te dijo, ¿querés? ¿Viste con ese tono? ¿Querés venir y aprender conmigo a tender la cama? Y uno que tenía 4 o 5 años lo que quería era ser mayor. ¿Viste? No nos dimos cuenta de lo que venía por detrás. Entonces sí, vamos. Entonces, ¿qué hacía tu madre? Se ponía en una punta y te ponía vos en la otra y te decía, vamos juntos todavía. No hay ningún slogan político, ya empezó antes. Vamos juntos todavía. Entonces vos, dale que va de este lado, después del otro lado, etcétera, etcétera. Cuando terminaste te sentiste dueña del universo. En ese momento tu madre te decía, bueno, de ahora en adelante la haces vos sola. Con lo cual te jodió. De la misma manera, aprendieron a poner la mesa. Uno ponía el cuchillo y te iba diciendo, mientras que yo pongo el cuchillo en el mismo lugar, vos pones el tenedor. Y no caía como un idiota. ¿Nos entendemos? ¿Por qué digo diferencia entre mujeres y varones? Porque a los varones les pasó lo mismo. Pero no con eso. Le pasaba, ¿saben con qué? Con la bicicleta. Venía tu papá y te decía, che, flaco, flaquito, ¿no? 5 o 6 años. ¿Querés venir a arreglar la bicicleta que se pinchó? Y uno ya, otra vez, sintiéndose adulto, dice, sí, vamos. Entonces tu padre te daba una, ¿sí? Otra. ¿Se acuerdan? Uno la ponía debajo para ver si le salían globitos. Y después donde salía el globito estaba el agujerito, te enseñaba a poner el parche y vos ya te sentías dueña del universo y te miraba y te decía, bueno, de ahora en adelante la haces vos sola. Esa forma que se llama participación guiada, que lo escribió algunos autores tomando lo de Piaget, Ausubel, Brunner, Vygotsky, etc., es una de las maneras en las cuales hoy en día debería enseñar un docente, que no es a veces ni dictando, ni simplemente observarme, imitar, sino diciendo, vamos juntos todavía. Los chicos aprenden a veces mucho mejor cuando tienen al lado un docente que lo hace con él, sin otras intenciones, sino que lo hacemos juntos. Por eso este concepto viene acompañado, se llama participación guiada, y viene acompañado de algo que se llama pasaje paulatino del control de la situación. O sea, a medida que él puede, me voy retirando y lo voy dejando solo. Pero hacer primero con los chicos juntos hace que se sienta realmente acompañado, dependiendo obviamente de lo que queremos, pero no es ningún error, no es nada grave, sino que es ayudar a los chicos. Y por el otro lado, muy importante que me preocupa a veces mucho, enseñar no es solo decir lo que uno sabe. ¿Se puede ver desde allá? Generar las condiciones para que el otro aprenda. Yo sé que esto parece una verdad de perogrullo, pero tenemos que entender que la escuela no existe para que nosotros enseñemos. El sistema escolar existe para que los alumnos aprendan. Lo que sucede es que al día de hoy, todavía, los chicos no van a aprender
si no hay alguien que enseñe, aunque sea en forma de libro, forma de internet, lo que ustedes quieran. Pero entender que la escuela no existe para que nosotros enseñemos, sino para que los chicos aprendan, es muy importante. La otra, generar un espacio de seguridad. Un espacio de seguridad es aquel espacio en el cual nadie tiene temor a preguntar. Nadie tiene temor a quedar como un idiota por las preguntas que hacen, que vos pienses que idiota que es, por Dios. Pero eso lo comentás después, pero tenés que crear un clima en el cual la pregunta sea válida, la discrepancia sea válida. Cuando vos no te sentís seguro, cuando crees que te van a etiquetar, fíjense ustedes acá, estamos juntos un rato. Cuesta trabajo cuando yo hago una pregunta, no hago para que digan la verdad, sino para que opinen. Pero venimos de una escuela en la cual si no sabés, no hablés. ¿O no? Y sigue estando en muchos lados. Por lo tanto, empezar a generar un ambiente de seguridad donde lo que vos digas es absolutamente válido, no que sea la verdad. Venimos de una escuela en la cual la única cosa válida es cuando lo que estás diciendo es verdadero, es lo que dice el libro. Empezar a instalar otra manera es crear un clima de seguridad donde me atreva a hablar. Por el otro lado, es buscar y apreciar el valor individual de cada estudiante. Yo sé que a veces esto es difícil, porque a veces tengo 30 o 40, pero especialmente con aquellos chicos, tengan la edad que tengan, que cuando yo pregunto algo no saben o no pueden, me va a requerir un esfuerzo extra, porque no es un no puedo, no es un nada, es una persona que quizás esto no sabe o no puede, pero puede otras cosas y lo puede de otras maneras. No digo que con 30 chicos conozcan dones, habilidades, capacidades, debilidades, riesgos, etcétera, de cada uno. Pero poner el acento y dejar de etiquetar tanto a los chicos, puede o no puede. La pregunta concreta no es si puede o no puede. La pregunta concreta es, primero, partir de la base de que todos pueden. Y la segunda es, de todo lo que puede, en qué grado puede o no puede. Estoy ya cansada de las etiquetas que se le ponen a los chicos, ¿viste? Y encima cuando conversamos decimos, ¿y este año cómo vas? Y me toca un síndrome de Down, 2 espinas bífidas, y le pusimos la etiqueta. Cuando en algunos casos la pregunta es, pero averigüemos que sí puede, para ver cómo lo ayudamos en lo que sí puede. Yo tengo la gran suerte de no saber eso cuando yo era chica. Yo soy total y absolutamente disléxica. ¿Por lo menos escucharon hablar de eso? Bien, soy disléxica, no me preguntes cómo hice para escribir más de 20 libros y cómo hice para hacer por lo menos 3 o 4 carreras universitarias, pero lo hice. Pero la razón fue porque cuando yo era chica no existía la dislexia. ¿Se entiende? No existía. Así, o te las arreglás o te las arreglás. Y me las tenía que arreglar. Nunca lo registré como a algún otro que le pasa alguna otra cosa, etcétera, etcétera. Mi único problema era que me mandaban a hacer caligrafía. No hay nada más imbécil que mandar a un disléxico que haga caligrafía, porque el problema no es de la mano, sino de la cabeza. Y después me las arreglé con eso. Me costó hoy en día, por eso manejo computadoras, porque yo escribir, no escribo, no puedo escribir. Encima de eso fui directora de escuela. Yo siempre me acuerdo que tenía delante de mí un cartel que decía la B larga y la D, porque no sé nunca para qué lado va la bendita pancita. No sé, no me sale. Encima de ello, siempre en mis parciales en la facultad, le ponía un cartel al profesor arriba diciéndole, profe, no me va a entender una sola palabra de lo que escribí, así que llámeme y se lo leo. Pero llámeme pronto porque en una semana ni yo misma sé lo que escribí. O sea, en lugar de entenderla como una enfermedad o una característica, lo que nos tenemos que plantear es de qué manera la escuela puede ayudar a reconocer las características de cada uno y ir a ofrecerles distintas propuestas o propuestas lo suficientemente generales como para que todos puedan participar. Hoy en la tarde, cuando escuchen al profesor, van a darse cuenta que nadie puede hacer deporte sin saber algo de matemáticas, geografía, geometría, etcétera, etcétera. Aunque no lo puede escribir de alguna manera, pero está inmerso en lo que es nuestra vida cotidiana. Por el otro lado, lo que buscamos enseñar hoy en día es, además, posibilitar el análisis y la reflexión. Un tipo, Philippe Merier, que escribió Frankenstein educador, dijo, hoy en día, un docente lo que necesita es apostar por el alumno. Esa famosa, usted puede, después veremos qué y hasta dónde. Pero apostar por el alumno es una de las cosas esenciales a tener en cuenta. La otra de las cosas importantes es favorecer los diálogos, comprender que se aprende dialógicamente, fomentar los procesos metacognitivos.
Yo quiero que en la escuela los chicos aprendan a pensar. Y no solamente quiero que aprendan a pensar, sino que se den cuenta acerca del modo como están pensando. Y acerca del modo como están pensando tiene que ver con la metacognición. Y es bastante difícil. ¿Qué quiere decir? Especialmente cuando dice, ¿cómo hago? Necesito un profesor de educación física un momento. ¿Yo? El que quiera. Profe o profa. ¿Está bien? Vení. Ay, bien. Viste, menos el hijo bien de educación física. Vos viste que ninguno de los varones se animó a venir. ¿Viste? ¿Te diste cuenta? Parece. Me mandaron a mí. ¿Te mandaron además? Me dice, no, anda vos. ¿Anda vos? Anda a sentarte que no. ¡No! Bien, No lo voy a mandar. yo te voy a contar lo que significa trabajar con los procesos metacognitivos, o sea, la toma de conciencia de mis procesos de pensamiento. Yo entonces te voy a contar, entre jardín y primer ciclo, una de las actividades que se hace siempre, porque da cuenta de todos los contenidos curriculares, ¿sabés cuál es? Los bolos, bowling. Sí. ¿Está bien? Da para todos los contenidos curriculares, te juro. ¿Las ves las botellas ahí? Sí, perfecto. La ves que cada una de ellas tiene distintos materiales a distintas alturas, con lo cual estoy dando ciencias naturales. Bien. Geometría también. También. ¿Estamos de acuerdo? Se me da para todos los contenidos. Bien. Después de eso tienen que formar dos grupos. Hacer cola, fila. Con lo cual están aprendiendo sociales, orden, todo lo que vos quieras. Después cada uno de turnos, todo lo que figura en los lineamientos curriculares. Después de eso tiene que ponerse un nombre cada uno y escribirlo, con lo cual estamos en el uso de la lengua escrita. Bien. ¿Sí o no? Sí. Después, por si eso fuera poco, después tienen que sumar los puntos, con lo cual le di a matemática. No me faltó ni uno, pero vamos a tratar de ver que sí faltó. ¿Listo? Desde ahí, pelota, tire. De un modo, de otro modo. De otro modo. No dije bien, del modo que se te ocurra. 3. De otro modo. 4. De otro modo. Bien, de otro modo. Bien. Fíjense, ya encontré. No, seguí con otro, dale, no hay problema. Bien. ¡Ah, genial! Ahora vos fijate, la que vos quieras. Ahora fíjate lo que acabas de hacer. Yo tengo acá un docente que además de haber hecho todo lo anterior, lo que hace es empezar, aunque sea en un cuaderno, a anotar de cuántos modos diferentes podés resolver la consigna. No dije ganar o perder, no dije bien o mal. En general no nos damos cuenta de eso. Si yo quiero trabajar con los procesos metacognitivos, necesito un docente que empiece a darse cuenta que en la acción misma existen muchas maneras de resolver las situaciones. ¿Me siguen? Muchos modos distintos de resolver las situaciones. Incluso puedes habilitar al otro. Totalmente, total. Puedes hacer lo que se te dé la gana y yo tomo cuenta. ¿Por qué? Porque Piaget dice, ¿te acuerdas de Piaget? Que toda operación mental es una acción interiorizada. Si yo empiezo a darme cuenta, pero necesito un docente, que cada propuesta se puede llegar a hacer de muchas maneras distintas, estoy empezando a habilitar el proceso metacognitivo, tomar conciencia de las distintas maneras. Entonces, ¿qué quiere decir? Ni siquiera necesito hacer otras actividades, empiezo a darme cuenta de eso. Y empezar a darme cuenta de eso con los chicos más chiquitos ayuda a que después de grandes sepan que existen muchas maneras. ¿Vos aprendiste los teoremas? ¿Los teoremas? Sí, lo de Pitágoras y eso. Sí, ¿te acordás de los teoremas? Vos sabés Hay que... una que la suma de los catetos es igual a Sí. cuánto es la hipotenusa, ¿no? Bien, algo así. Algo así. Bien, yo tengo una pregunta. ¿Viste cuando te planteaban un teorema? Sí. Te enseñaron la manera de resolverlo. Me deben enseñar, sí. La pregunta es, ¿vos sabías que cada teorema se puede resolver de unas 15 o 20 maneras distintas? No, era uno. Exacto. Y lo interesante del asunto es que probablemente era la más rápida y eficaz, pero no la única. Claro. Necesito salir de una escuela de respuesta única Claro. para entrar en una escuela que tenga multiplicidad de respuestas. No sé si me entienden. ¿Está hasta acá? O sea, este es nuestro... Cuando hablamos de metacognición es solamente eso. Empezar a pensar. Después analizamos la mejor, la más rápida, la más adecuada, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente lo que me interesa es, empieza desde chicos. Empieza desde un docente que habilita y de qué otra manera, y de qué otra manera, y de qué otra manera. A veces, ¿recuerdan? Algunos debe haber leído de chico esos libros que era, ¿cómo era? ¿Elige tu propia aventura?
Bueno, una de las características, que además no me gustaba para nada porque arruinaba ese pensamiento del escritor, pero lo que tenía de bueno era que habilitaba esto que después llamamos el pensamiento alternativo. O sea, los modos alternativos de resolver situaciones. Por el otro lado, empezar a darse cuenta de qué cosas aprendieron y tratar de registrar claramente eso. ¿Va? Para un momentito, sigo. ¿Me aguantan? ¿Sigo de largo? Además, si se van, aguantan. Pregunta: ¿qué proponer hoy? ¿Qué proponer hoy? Entonces, cuando nos planteamos qué es lo que se puede proponer hoy, empezamos a darnos cuenta de lo siguiente. Primero, desarrollar habilidades y capacidades. Llámelo habilidades, capacidades, destrezas, competencias. Llámenlo como quieran, no hagan problema con los nombres. ¿Cuáles son las habilidades y capacidades? Por un lado, iniciativa. Capacidad de aprender. Hoy en día importa mucho más que sepa aprender que lo que aprendió, porque lo que aprendió puede no servirle, pero la capacidad para seguir aprendiendo le sirve toda la vida. Entonces es cambiar esas habilidades. La otra, autonomía. Autonomía que no es hago lo que quiero, sino que autonomía es decido lo que hago. Tomar en cuenta las consecuencias de mis actos. Luego la otra de las cosas es colaboración. Colaboración implica aprender a trabajar junto con el otro, donde cada uno puede aportar al otro. Imaginación, creatividad y curiosidad. La pregunta es, ¿y dónde va esto de imaginación, creatividad y curiosidad? Imaginación y creatividad no tienen únicamente que ver con las áreas artísticas. Imaginación y creatividad tienen que ver con la capacidad de abordar y resolver problemas de modos no habituales. Porque si no, parecería que solamente tiene imaginación el que inventa un cuento, una canción, etcétera, etcétera. Imaginar es lo que hicieron toda la vida los grandes científicos, si no, no habríamos llegado al adelante de la humanidad. No tenían registro de nada, imaginaban y la pregunta que se hacían era ¿y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si? Eso apunta a la imaginación y la creatividad y por supuesto la curiosidad. La otra de las cosas que nosotros tenemos hoy en día es enseñar. Y la pregunta acá es más difícil, fíjense que puse comillas en todo. Hoy en día es enseñar con el objetivo de formar la persona completa. Entre comillas, no tengo idea de quién es o cómo es la persona completa. No puedo dar una definición de a qué es. Lo que sí sé es que al estar en completo crecimiento tengo que habilitar que continúe ese crecimiento. La otra, ayudar al alumno a convertirse en una persona diferente. Nadie es el mismo que el que era hace 20 años atrás. Y nadie te está pidiendo eso. O sea, la idea es qué tipo de persona quiero llegar a ser. Ayudarle a conocerse para saber en qué tipo de persona se quiere convertir. Darle control sobre su vida. Todo esto va entre comillas. Hacerme cargo de mis decisiones. Reducir las ataduras de la dependencia. Ayer alguien comentaba, hablando de las tareas para el hogar. ¿Escucharon hablar de las tareas para el hogar? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes tiene hijos y que viene con las tareas para el hogar? ¿Sí? ¿Nadie? Bien. ¿Lo dejan ir de vuelta a la escuela así como vino? ¿O miran el cuaderno? ¿Mira ese cuaderno? ¿Quién te pidió que mire ese cuaderno? O sea, no lo dejamos tomar control de su propia vida. Entonces, como encima son hijos de docente, entonces, ¿qué va a pensar el maestro de mí si lo mando con la tarea mal hecha? Entonces, hasta que no termino de arreglarlo, no. Entonces, ayer comentaban de un chico que dijo, a ver, no me toque ese cuaderno. Esa soy yo. ¿Quién? ¿Vos? Me encantó. Y encima de eso, ¿viste? Cuando vino. Eso es algo que tenemos que aprender. O sea, dejarlo, que tome control y que no esté... Y bueno, mi mamá igual me ayuda, porque vos viste, mi mamá es maestra. Entonces, por lo tanto, ya estoy tranquilo porque lo que yo no lo logro me lo hace ella. Que vaya a la escuela por mí, entonces.
O sea, entender que tome control de su propia vida y que se saque las ataduras de la dependencia es una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Por el otro lado... 5 minutos, Ruth. Medio. Soy gran hermano. Vos viste como escuché, esa fue la voz del más allá, ¿viste? La otra de las cosas es... ¿Va? Cierro con esto por ahora. Después con los que quedan les cuento qué significa ser docente hoy. Para que se suiciden en colectivo. Atender a la diversidad. Aprovechar la diversidad como oportunidad. Reducir el miedo a lo desconocido. Nos viene a la escuela un chico con algún tipo de discapacidad y les juro que es mucho más lo que ponemos el acento en lo que no puede hacer que en averiguar y aprovechar lo que sí puede hacer. Nos cuesta trabajo esto de atender a la diversidad y por el otro lado convertir lo diverso y considerar lo diverso en todas las personas. Esto que digo, no lo estoy hablando de ustedes, es producto hasta de mi propia experiencia. ¿Alguien alguna vez ha tenido chicos alumnos de los testigos de Jehová? ¿Quién? ¿Vos tuviste testigos de Jehová? Sí, bien. Pero todo el mundo sabe de qué hablo. Cuando yo pregunto a docentes, ¿qué sabés de los testigos de Jehová? La respuesta es, sí sé. Y generalmente saben 3 cosas. No va a la bandera. No canta el himno. No va a los cumpleaños. ¿Está bien o no? Cuando le pregunto, además de los 3 nos, ¿conoces algún sí? Son personas. Sí, ya sé. Pero característicos. Sabemos más los no. Les cuento algunos, sí. Esto no es para convertirlos en testigos de Jehová, además sería medio idiota siendo yo judía, convertirlos en testigos de Jehová no queda. Tampoco al judaísmo, pero lo que quiero decirles es que lo que vamos a tener que pensar es, entre otras cosas, y es en serio. Los testigos de Jehová, entre los testigos de Jehová, nunca nadie se queda sin un plato de comida. En la comunidad. Nunca nadie se queda sin una cama donde dormir y nunca nadie se queda sin que le ayuden a buscar trabajo. La pregunta es qué nos pasa a nosotros, que conocemos mucho más lo que no puede que lo que sí puede. Entonces, cuando hablamos de atender a la diversidad, significa un gran ejercicio, porque lo primero que hacemos es darnos cuenta de las dificultades. ¿Y cómo ayudo? Porque somos buenas personas, te juro que somos buenas personas. Entonces consideramos que todo lo que él no puede hacer me lleva a mí a preguntarme cómo lo ayudo. Pero en el fondo, al no saber lo que sí puede hacer, no lo aprovecho. Y hay muchísimas cosas que saben hacer mejor que otros, mejor que nosotros. O sea, todos los chicos alguna cosa pueden hacer. Entonces, cuando decimos atender a la diversidad, es considerar lo diverso en todas las personas, es también aprender eso. Y si no respeto la diversidad, yo no sé ustedes, pero seguimos en 10 minutos, el que quiera. 10 minutitos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿10? No, 15. Listo, váyanse. 15. Muy bien, le damos el aplauso a Ruth. Gracias, Ruth. Ahí tenés algo para tomar. Le contamos una cosita antes que se vayan a tomar el cafecito. Es difícil gestionar un ida y vuelta de preguntas para que esto sea dinámico.